¿Listos? Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los misterios más famosos y duraderos de la historia, Jack el Destripador. Pero, ojo, no vamos a buscar solamente quién fue, sino que vamos a intentar entender por qué más de un siglo después su leyenda sigue tan pero tan viva. Bueno, vamos al grano. Esta es la gran pregunta que nos va a guiar, ¿no? Porque no estamos investigando solo un caso criminal, estamos analizando cómo se construye un mito. ¿Qué es lo que hace que este asesino en particular sea tan inolvidable? Miren, para entender la fama de Jack, a veces hay que ver a quienes hemos olvidado. Hubo asesinos como Amelia Dyer o H.H. Holmes que, seamos sinceros, fueron mucho peores, muchísimo más prolíficos. Sus métodos eran de terror. Y sin embargo, hoy sus nombres no nos dicen casi nada. Esto nos demuestra algo clave. La fama del destripador no viene solo de la brutalidad de sus crímenes. Hay algo más en juego. Y acá está la primera gran pieza del rompecabezas. Ese nombre tan icónico, el que todo el mundo conoce, es muy probable que no viniera del asesino. ¿De dónde vino entonces? De un periodista. O sea, desde el mismísimo comienzo, los medios no solo estaban contando la historia, la estaban creando. Ok, dejemos el mito por un momento y vayamos a la cruda realidad. Para entender esta historia, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a Londres, año 1888, a un barrio muy específico, Whitechapel. Whitechapel no era solo un lugar, ¿saben? Era casi un ecosistema de desesperación. Hay que imaginarse calles estrechas, oscuras, mal iluminadas. Miles y miles de personas viviendo al día, literalmente. Estas condiciones de miseria y vulnerabilidad crearon sin querer el escenario perfecto para que un depredador pudiera actuar y desaparecer sin dejar rastro. Y entonces empezó todo. En poco más de 2 meses, el terror se adueñó del East End de Londres. La seguidilla de asesinatos, uno más brutal que el anterior, desató un pánico total. Y fíjense en la noche, del 30 de septiembre, 2 asesinatos en la misma hora. Eso demostró que el asesino actuaba con una audacia que era simplemente aterradora. Y es fundamental que nos detengamos a recordar a las víctimas. La prensa de la época las llamaba las desafortunadas, que era una forma un poco suave de referirse a mujeres que vivían completamente al margen de la sociedad. Eran las más vulnerables, las más fáciles de atacar y, lo más triste, las más fáciles de olvidar. Su historia común es el verdadero corazón de toda esta tragedia. Y ahora sí, volvamos a la creación del mito. Una amenaza local, un asesino de barrio, estaba a punto de convertirse en un monstruo de fama mundial. Y todo empezó con una carta. Esta es la famosa carta Dear Boss o Estimado Jefe, que se envió a una agencia de noticias. Fue la primerísima vez que apareció el nombre Jack el Destripador. No importa si fue una broma macabra de un periodista o una confesión real, el hecho es que le dio al asesino anónimo una identidad. ¿Y qué identidad? Aterradora y sobre todo muy fácil de recordar. Y así de simple, ¡pum!, la dinámica cambió por completo. Ya no se trataba solo de crímenes horribles, ahora era la historia de Jack el Destripador. Los periódicos empezaron a vender como pan caliente. El asesino y los medios entraron en una especie de simbiosis macabra que alimentó el pánico, sí, pero también la fascinación del público. La respuesta de las autoridades fue gigantesca, 80,000. Ese número representa la cantidad de folletos que la policía distribuyó casa por casa pidiendo cualquier tipo de información. Imagínense, la ciudad entera estaba en alerta máxima. Pero la verdad es que la investigación estaba casi condenada desde el principio. La histeria que fogoneaban los periódicos generó un caos de información falsa. Obviamente no existían las huellas dactilares ni las pruebas de ADN. La policía básicamente estaba persiguiendo a un fantasma en una ciudad aterrorizada y, para colmo, con una presión política encima que era insoportable. Y justo cuando parecía que el terror no podía ser mayor, llegó el asesinato final, el más brutal de todos, el que marcaría el fin de la masacre y a la vez la cumbre de la leyenda. El escenario esta vez fue clave. A diferencia de los callejones oscuros, el asesinato de Mary Jane Kelly ocurrió en el interior de su propia habitación. Esta privacidad le dio al asesino tiempo y, sobre todo, seguridad para desatar un nivel de violencia que, bueno,
que no se había visto hasta entonces. La historia de cómo la encontraron pone la piel de gallina. Algo tan mundano como era cobrar un alquiler atrasado se convirtió en el descubrimiento de una de las escenas del crimen más espantosas de la historia. La descripción de los testigos lo dice todo, más sobra de un demonio que de un hombre. Con eso creo que nos hacemos una idea del horror que vieron ahí adentro. Y así el caso llegó a su punto más alto. Después de esta masacre, que fue la más audaz y la más horrible de todas, los asesinatos simplemente pararon. Jack el Destripador se esfumó en la niebla de Londres, tan misteriosamente como había aparecido. Y así fue como el terror terminó. Pero el misterio no hizo más que empezar. Los crímenes pararon, pero el impacto que dejaron en la gente sería para siempre. Esta es la pregunta del millón, ¿no? La que ha alimentado más de 100 años de teorías, libros y películas. ¿Cómo es posible que con toda una ciudad buscándolo, el asesino más famoso de la historia haya logrado simplemente desaparecer? Y aquí llegamos a lo más extraño de todo, el legado paradójico que dejó. Por un lado, fue un asesino de una crueldad que no se puede ni describir, pero por otro, el horror que causó tuvo una consecuencia totalmente inesperada. Fue como si hubiera prendido una luz en los barrios más pobres de Londres, obligando a que se hablara de la pobreza de una forma que los reformadores sociales no habían logrado nunca. Esta cita de alguien tan importante como George Bernard Shaw lo resume perfectamente. Es increíble pensar que una serie de asesinatos terribles logró lo que años de activismo no pudieron: hacer que la sociedad finalmente se diera vuelta y mirara las condiciones espantosas en las que vivían sus ciudadanos más pobres. Y con esto cerramos. Quizás el mayor misterio no es quién era Jack, sino por qué seguimos tan fascinados con su leyenda. Porque al final, si le quitamos el mito, el apodo y todo el terror de película, la verdad es mucho más simple y mucho más trágica. Fue un hombre que asesinó a mujeres. Y el verdadero desafío, tal vez, es recordar eso.